Muy buenas tardes a todas, todos y todas. Vamos a dar inicio de esta actividad viendo el video sobre la seguridad en el auditorio. La Universidad Nacional les da la bienvenida. Nacional, les damos la más cordial bienvenida a la actividad Compromisos con la Igualdad de Género en la Universidad Nacional. Hoy nos reunimos con un objetivo claro: abrir un espacio de diálogo, escucha y compromiso en torno a la igualdad de género en nuestra universidad. Sabemos que este tema no es accesorio, sino central para el fortalecimiento democrático, la excelencia académica y la transformación de nuestras instituciones públicas. Por eso agradecemos profundamente la presencia de las candidaturas a la Rectoría y Rectoría Adjunta, así como todas las personas de la comunidad universitaria que nos acompañan hoy aquí en el auditorio y también por el YouTube del auditorio. Invitamos ahora a la profesora Fanela Yusti Minotri, directora del Instituto de Estudios de la Mujer, que nos compartirá el encuadre conceptual y político de esta actividad. Buenas tardes, un saludo especial a las personas que me acompañan en la mesa principal: doctor Jorge Herrera Murillo, doctor Álvaro Martín Parada Gómez, candidatos a la Rectoría, doctora Alejandra Gamboa Jiménez y máster Lilian Quiroz Arias, candidatas a la Rectoría Adjunta, autoridades universitarias, estudiantado, comunidad académico y administrativo de la Universidad Nacional y público en general. Nos reunimos hoy para un diálogo necesario y urgente, reflexionar sobre los compromisos con la igualdad de género en la Universidad Nacional. Este espacio se ha concebido no solo como una oportunidad para escuchar a quienes aspiran a liderar nuestra institución, sino también como un acto de rendición de cuentas anticipado ante la comunidad universitaria. Nos encontramos en un contexto difícil. En Costa Rica asistimos a un alarmante retroceso en derechos conquistados, se desmontan programas de educación afectivo-sexual, se eliminan protocolos de atención a la población LGBTIQ+, se invisibilizan las violencias por razones de género y se consolidan discursos de odio incluso desde los espacios más altos de poder. En medio de estos embates conservadores y autoritarios, la defensa de los derechos humanos, de la igualdad sustantiva y de una sociedad democrática se vuelve una responsabilidad que ninguna institución pública puede eludir, mucho menos una universidad.
En este contexto, la universidad pública no puede ser neutral. Tiene la obligación ética, política y social de posicionarse como un actor que defiende la democracia, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Más aún, tiene el deber de ser ejemplo en la implementación de políticas que garanticen condiciones de equidad, acceso, bienestar y no violencia. Costa Rica ha suscrito compromisos internacionales vinculantes en esta materia. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención de Belén do Pará y el Pacto de San José, entre otros instrumentos, mandatan al Estado costarricense y, por tanto, también a sus instituciones públicas a crear entornos seguros, libres de discriminación y promotores de la igualdad entre mujeres y hombres, así como entre las múltiples identidades de género y orientaciones sexuales. A nivel nacional, contamos con políticas como la PIEC 2018-2030, el Planovi 2017-2032 y la Política Nacional de Igualdad en Ciencia y Tecnología, que establecen objetivos concretos para cerrar brechas, prevenir violencias y garantizar oportunidades en igualdad de condiciones. Pero como bien sabemos, la existencia de marcos normativos no es suficiente. Se requiere voluntad política, recursos, estructura institucional y mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación. La UNA tiene una historia importante en esta materia. Desde 1987, al crear el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, hoy Instituto de Estudios de la Mujer, la universidad se unió al llamado de Naciones Unidas para que las instituciones académicas fueran protagonistas en la transformación de las desigualdades de género. Desde entonces, el IEN ha sido un referente nacional en la investigación, la formación y la incidencia en políticas públicas desde una perspectiva de género, feminista e interseccional. Durante más de 3 décadas, a pesar de ser una unidad académica pequeña, el IEN ha impulsado procesos de transformación profunda, desde la aprobación de la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en el 2009, la Política de Igualdad y Equidad de Género de la UNA en el 2010, hasta la formulación e implementación de sus respectivos planes de acción. Estos esfuerzos reflejan un compromiso institucional sostenido con la creación de una universidad segura, justa y equitativa. Pero este camino no ha estado exento de desafíos. Las políticas existen, pero enfrentan límites estructurales, falta de personal, presupuesto insuficiente, baja capacidad operativa para implementar medidas vinculantes y un esquema de gobernanza que no permite su transversalización efectiva. Además, muchas tareas recaen exclusivamente en el IEN sin una respuesta articulada ni corresponsable del resto de la institución. A esto se suma una creciente demanda de atención institucional, más denuncias por hostigamiento sexual, una comprensión aún limitada sobre las múltiples formas de violencias de género que afectan a estudiantes y personas funcionarias ausentes de datos desagregados para rendición de cuentas y la necesidad urgente de implementar presupuestos con enfoque de género como lo exige la Contraloría General de la República. El enfoque de género y la mirada interseccional son herramientas indispensables para abordar problemas complejos como la violencia política, la permanencia de las mujeres en carreras STEM, la corresponsabilidad de los cuidados o la exclusión por razones de clase, etnia, orientación sexual o discapacidad. No se trata solo de políticas sectoriales, se trata de transformar el corazón mismo de cómo pensamos, investigamos, enseñamos y tomamos decisiones. Porque la educación superior no puede ser ajena a los problemas estructurales de nuestra sociedad. La universidad no es solo un espacio de transmisión de conocimientos,
Es un territorio donde se generan cambios, donde se forman personas que incidirán en la vida pública, en la política, en el mercado laboral y en la cultura. Si aspiramos a construir sociedades más democráticas, igualitarias y respetuosas de los derechos humanos, necesitamos que nuestras instituciones educativas integren la perspectiva de género en todas sus áreas. Esto es un imperativo ético y un deber institucional. Por eso preguntamos hoy, ¿cómo planean garantizar una gestión con enfoque de género desde la Rectoría y Rectoría Adjunta? ¿Qué acciones proponen para prevenir y atender las violencias por razones de género y diversidad? ¿Qué harán para proteger y ampliar los derechos de las personas LGBTIQ+ en la vida universitaria? ¿Cómo reducirán las brechas de desigualdad estructural? ¿Y cómo impulsarán la participación paritaria en los espacios de toma de decisiones? Estas son preguntas accesorias, estas no son preguntas accesorias, son centrales para una universidad pública que se quiere justa, democrática y comprometida con el bienestar de todas las personas. Porque como hemos afirmado antes, no hay excelencia académica sin igualdad, no hay calidad institucional sin justicia social, no hay universidad transformadora sin una clara apuesta por los derechos humanos y por la erradicación de las violencias de género. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos nuestro compromiso con esta causa y hacemos un llamado a todas las personas candidatas a sumar su parte en este proyecto colectivo. No basta con el discurso, se necesita voluntad política, estructura institucional, asignación de recursos y sobre todo corresponsabilidad. Gracias por acompañarnos. Este espacio es parte de una historia más grande, la de una universidad que se ha atrevido a luchar contra las desigualdades y que hoy debe renovar con valentía ese compromiso. Muchas gracias, doctora Fanela. Escucharemos ahora a las candidaturas inscritas para liderar la Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional en el próximo periodo. Cada equipo contará con 10 minutos para presentar sus propuestas y posicionamientos sobre temas vinculados a la igualdad de género y la equidad, la prevención de las violencias y los derechos de las personas LGBTIQ+. Queremos avisar a las candidaturas que los micrófonos después de 10 minutos se apagarán, ¿ok? Primeramente, nos complace invitar al equipo conformado por Martín Parada, candidato a la Rectoría, y Lilian Quiroz, candidata a la Rectoría Adjunto. Adelante, tienen la palabra. Entonces hay un cambio en el orden. Primeramente dará su intervención don Jorge Herrera y doña Alejandra Gamboa. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Un especial saludo a las autoridades del IEM, pero también al personal académico, administrativo y al estudiantado de la Casa de Estudios que nos acompaña el día de hoy. En la fórmula Evolucionar, la transformación necesaria, nosotros queremos empezar a hacer una reflexión y es el hecho de que en nuestro plan de trabajo, en el eje 1, nosotros hemos incorporado la necesidad de que la institución
se haga un replanteamiento de la forma en la cual está gestionando las políticas, incluida la política de igualdad y equidad de género. Lo anterior por cuanto la institución tiene una gran cantidad de políticas, pero esas políticas muchas veces se quedan como letra muerta porque no existen mecanismos de gobernanza adecuados que permitan que las acciones o las aspiraciones ahí contempladas nos lleven realmente al cumplimiento de las premisas buscadas. En el caso de la PIEC, nosotros planteamos la necesidad de que la PIEC cuente con una unidad adscrita a la rectoría que es independiente de la labor que pueda realizar el IEM. Nosotros estamos claros de que por muchos años el seguimiento y desarrollo de la PIEC ha recaído en el IEM, pero esto no es correcto. De hecho, desde el IEM se formulaban PPAs donde prácticamente todas las actividades e indicadores de logro eran las establecidas para la política. Nosotros creemos que tiene que existir esta unidad y esta unidad tiene que estar adscrita a la rectoría. ¿Por qué? Porque la política tiene que permear a toda la institución y cada una de las instancias tiene que tener acciones específicas que sumen al cumplimiento. La Vicerrectoría de Investigación atendiendo brechas de género en materia de investigación, igual la de docencia y la de extensión. Y el IEM, que por el expertise técnico que manejan y académico, es fundamental que se encargue de aquellos aspectos de la gobernanza relacionados con la evaluación de la política, la realización de estudios técnicos que soporten las acciones que se proponen, pero no en la ejecución real, porque además es muy difícil luego hacer evaluaciones cuando usted es actor y juez al mismo tiempo. Entonces, para nosotros garantizar esta estructura de gobernanza es fundamental. Crear esta unidad a nivel de rectoría para que se encargue del desarrollo de la política es fundamental. Pero también la política tiene que encargarse de tener mecanismos ágiles para estar monitoreando dónde se encuentran brechas de género. Por ejemplo, cuando me tocó asumir la Vicerrectoría de Investigación con la doctora Marcela Jagger, nosotros hicimos un estudio para identificar dónde estaban las brechas de género en materia de investigación. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos solo de cada 10 personas doctoras, solo 2 eran mujeres, de cada 10 personas catedráticas, solo 3 eran mujeres. Y entonces ahí implementamos una mesa de trabajo con miembros de CONSACA, de Consejo Universitario, para ir atendiendo estas brechas de género. Entonces la necesidad de plantear acciones afirmativas es fundamental, pero estas acciones afirmativas tienen que plantearse no solo desde las vicerrectorías, en el caso de la regencia de las acciones sustantivas, sino que también los decanatos y las unidades académicas tienen una misión fundamental. Atender brechas de género es no solo identificar aquellos aspectos en donde hay una situación de total inequidad, sino también poder garantizar acciones afirmativas. Y creo que en este mismo foro lo hemos establecido, que alrededor de las acciones afirmativas hay un doble discurso. Por un lado se plantea la necesidad de plasmar estas acciones afirmativas, pero por otro lado existe un discurso subterráneo que tiende a socavar y a cuestionar la necesidad de esas acciones afirmativas. Por ejemplo, que nosotros podamos pensar en un PFESA, en un plan de fortalecimiento y estabilidad del sector académico que tenga perspectiva de género, por ejemplo, en un RETA que tiene que ser revisado de forma tal que los atestados se valoren en comisiones paritarias, pero sobre todo que se identifiquen y se eviten sesgos de género a la hora de hacer valoraciones para concursos, para hacer contrataciones como tal. Pero también es importante que esas acciones sean vistas también desde la docencia. Tenemos carreras como Ingeniería en el Sistemas, en donde ingresan 8 hombres por cada 2 mujeres a la carrera. Entonces, pensar que al sistema de admisión nosotros podamos aplicarle este tipo de acciones afirmativas es fundamental. Pero también tenemos que avanzar en el reconocimiento de todas las violencias alrededor de género, porque tenemos
bien identificadas las que son de naturaleza sexual, pero también hay que tomar en cuenta las violencias políticas y otro tipo de violencias que las mujeres tienen. Para nosotros, en transformar la universidad, para verla evolucionar en todos los aspectos, el género ha sido retomado en todas las reflexiones y en todos los tejidos colectivos que venimos construyendo para presentarnos ante ustedes. Dos personas diversas en muchos puntos, igual que lo somos todos los presentes acá, donde creemos, igual que en la presentación que se nos ha hecho, que ir por los géneros, por los derechos humanos no es algo accesorio, requiere voluntad, pero también acción política. Vivimos con un rezago enorme en brechas de género, seguimos manteniendo nuestra posición de que esto es una lucha imparable, que no va a ser de 5 años, quien quiera que esté en la universidad liderándola tendrá que seguir en lucha para ser más inclusivos y más equitativos. La visión interseccional que nos llamaba la atención la directora del IEM deja de lado los esencialismos de una que es una, sino de una que son varias unas. Una que tiene un gran territorio que tiene que ser conquistado y tiene que ser conquistado en cero hostigamiento sexual, en cero hostigamiento de todo tipo, en cero violencia política, sino en la dignificación de la condición del ser humano. Para nosotros, tejer estas sensibilidades políticas en todo lo que se haga, tiene que ser no solo esto que decíamos que lo transversal nunca se ve, no, son acciones concretas. La otra vez conversando con personas del IEM y nos pasaba a nosotros en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil como que la salud le corresponde solo a esa instancia, como que la discapacidad solo le corresponde a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Son políticas institucionales donde todas las personas que conformamos la UNA tenemos que respirar derechos humanos, tenemos que respirar ambientes seguros y por eso nuestros planteamientos refieren a esta necesidad de seguir en lucha y en vigilia, porque también en vigilia no solo por nuestros presupuestos, sino en vigilia por hacer que todos los espacios tengan como bandera el respeto. Este respeto que solo se puede practicar, este humanismo que no es propio solo de una categoría o de un branding, sino de una práctica cotidiana. Entonces, estas son nuestras aspiraciones, estas son nuestras prácticas cotidianas. Esto es lo que practicamos caminando en la universidad para que ustedes conozcan a dos personas que quieren presentarse ante ustedes como representantes de la U, que quieren construir y seguir tejiendo con ustedes si así ustedes lo permiten. Pero es muy importante que estas políticas vengan siempre acompañadas de un presupuesto y de la dignificación de la investigación. Es cierto cómo vamos retrasados en el diagnóstico y no por capacidad, sino porque no hay presupuesto para que las compañeras puedan investigar. Entonces, realmente el género también visto desde esta mirada MIT, en la cual también tenemos que seguir construyendo, es a lo cual nosotros los invitamos y seguimos reflexionando tantas veces sean posibles en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, y muchas gracias, doña Alejandra, por exponernos y compartirnos sus propuestas. Ahora le damos la palabra a don Martín Parada y Lilian Quiroz para que nos expongan sus propuestas. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en el auditorio de manera presencial, pero también muy buenas tardes a quienes nos acompañan por el canal de YouTube del auditorio Clodomiro Picado Twait. Saludar a nuestros colegas de la mesa principal, a don Jorge Herrera, a la señora Alejandra Gamboa y a la directora del IEM,
que con mucho esfuerzo se ha tomado la tarea de Fanela Yusti de organizar este evento. Nuestra fórmula Somos Identidad Humanista, por supuesto que integra el concepto y sobre la problematización alrededor del género. Primero, reconocer y problematizar el término de género. En materia de inclusión, exclusión, igualdades, las profundas asimetrías entre hombres y mujeres trasciende el género. Hay que entender que los procesos de inclusión y exclusión social son de toda la sociedad costarricense y mundial. Son excluidos las poblaciones migrantes, son excluidos las personas y las poblaciones de pueblos indígenas originarios. Somos excluidos por el color, por nuestra etnia, por nuestros orígenes. El género es una dimensión de la exclusión social y por lo tanto debe atenderse como tal. Entonces, si queremos una sociedad más igualitaria, más inclusiva, más solidaria, requeremos comprender la problematización del género en ese contexto más integral. Creemos en el ser humano con una postura de universidad que está muy cerca de entender las problematizaciones de la sociedad. Las demandas sociales, las demandas económicas, las demandas culturales, las demandas ambientales y políticas. Y el tema de género tiene que problematizarse en ese contexto. Y en el caso de la Universidad Nacional, pero en el caso de la universidad pública, es un derecho que tienen los seres humanos de ser incluidos en la sociedad. ¿Cómo afrontar las desigualdades y las profundas asimetrías entre hombres y mujeres? Primero, hay que hacer un rompimiento absoluto en la estructura de poder totalmente asimétrico en la toma de decisiones en los distintos niveles en los cuales la academia, el sector administrativo y el estrato estudiantil se desarrolla. Y dar espacios para que las mujeres efectivamente asuman con liderazgo el poder, no que se merecen, el poder que debe ser compartido entre hombres y mujeres. Tenemos en el estudiantado, diferencias donde los hombres son tratados distintas a las mujeres. Y hay incluso violencias directas que se ejercen en la estructura de poder en el cuerpo académico. Esto no lo digo yo, lo dicen una serie de denuncias contundentes que llegan a los órganos decisorios en nuestra universidad. Y aquí lo primero que vamos a hacer es empoderar estos órganos decisorios para que la toma de decisiones sea pronta y cumplida, que las estudiantes que ponen denuncias sean analizadas en el corto plazo y las denuncias sean resueltas. Ahí tenemos una deuda, debo decirlo. Llámele usted por falta de recursos humanos, por condiciones de infraestructura o tecnológicas, y esas respuestas deben ser mucho más ágiles y eficientes. Pero queremos integrar en el desarrollo curricular de la docencia la transversalización de género, no como un discurso, sino con hechos. Y eso implica erradicar en las aulas todas aquellas malas prácticas que de forma patriarcal los hombres hemos, y me incluyo, por A o por B o por C razones, ejercidos, aunque sea relativamente,
en contra de las mujeres. Y eso será algo que con Lilian como rectora adjunta nos comprometemos a dar la lucha, porque esa relación entre hombres y mujeres en la docencia, a través de procesos de curricularización, sean procesos educativos conducentes a que los hombres y las mujeres convivamos en igualdad y equidad. Lilian. Dentro del plan de trabajo que ustedes tienen, la universidad con perspectiva de género se incluyó como un objetivo aparte, como un objetivo programático aparte, sobre todo porque consideramos que la universidad ha venido construyendo una estructura que permite, que ha venido fortaleciendo la política de igualdad y equidad de género y recientemente su aprobación del plan de acción. Si ustedes revisan el plan de acción que está diseñado del 2023-2027, ya será una tarea para los años posteriores, seguir avanzando en esta línea. Un objetivo es promover la desigualdad de género en todas sus formas. Entonces aquí identificar asimetrías dentro del trabajo que se realiza por parte de la política de género y del IEM. Nosotros consideramos que debe haber un acompañamiento a todas las instancias para transversalizar la perspectiva de género en las diferentes instancias. Y un tema que yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo podemos fortalecer estos procesos? Porque al final estos temas tienen un componente estructural muy fuerte. Todos tenemos un currículum oculto para actuar y cómo nosotros fortalecemos y de cierta manera eliminamos los estereotipos que hemos tenido por siglos. Entonces es dotar de recursos tecnológicos, financieros y de infraestructura de apoyo a la política de igualdad. Yo creo que los que tenemos más años de andar en esto, hemos intentado desde las unidades académicas en su momento, desde la facultad en mi caso, de adaptar algunas de las propuestas que hay. Obviamente no se ha logrado al 100%, pero yo recuerdo que la Escuela de Ciencia Geográfica fue la primera en poner el plan de estudios al servicio del IEM para que se pudiera transversalizar el plan de estudios con visión de género. Creemos que ahí hay una gran oportunidad porque diariamente se reformulan planes de estudio. Lo hemos visto cómo los PPA aprovechan o desde los PPA se puede promover la inserción de la política de género y hay un gran espacio de acción. También vemos que, como Martín lo señalaba, en las aulas yo creo que es el componente central donde nosotros podemos trabajar. Para eso necesitamos un acompañamiento fuerte y una orientación clara por parte de las instancias que valoramos muchísimo su trabajo. Nosotros en el PMPI de la facultad y todas las unidades lo incluyeron, había un objetivo que tenía que ver con el tema de abordaje de la igualdad de género. Aquí con las compañeras del IEN tuvimos varios talleres de interseccionalidad, talleres de igualdad de género, y elaboración de materiales para poder divulgar esto en los 3 estamentos, estudiantes, académicos, personal académico y administrativo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la base fundamental que es una política. Yo creo que ahora el camino está bastante claro y lo que tenemos que hacer es definir acciones a corto, mediano y a largo plazo. El tema de las discriminaciones por género no es un tema nuevo. Yo creo que todas nosotros lo hemos vivido desde nuestras familias, desde nuestros ámbitos de trabajo, lo entendemos muy bien y lograr esa visibilidad y la sensibilización creo que es un camino que nos quedará para mucho rato. Entonces, en ese sentido, creemos que las acciones que podemos tomar son de mediano, largo y a corto plazo, desde los diferentes ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Gracias. Muchas gracias a don Martín y a doña Lilian por su participación y por aportar a este diálogo universitario.
Ahora abriremos un espacio para intercambio con el público. Por favor, las personas que quieran hacer preguntas, comentarios o reflexiones, decir a quién va dirigida esa pregunta. Tal vez, no sé si los compañeros nos pueden facilitar otro micrófono para la mesa. Tal vez sí. Ana. Sí, hola, hola, sí. Ahora sí, hola. Bueno, es que tenemos dos situaciones. Primero es que quieren saber cuánto tiempo de respuesta hay porque ocupan colocarlo en el YouTube por pregunta. Y lo segundo es que se ha recogido, pero también si alguien quiere decirlo primero antes de empezar a leer, alguna gente que prefirió que se leyeran las preguntas. Entonces empezamos por acá. Muy buenas tardes, gracias. Carolina Sánchez de Sociología. Yo quería preguntarles a ambas fórmulas que yo he sido testigo de que a las personas que se consideran personas no binarias o personas trans, que son estudiantes de nuestra universidad, muchas veces tienen muchas dificultades para que se respete su nombre en las aulas, en la lista, que la persona docente los llame por el pronombre que es, sobre todo porque el proceso de cambio de nombre a veces en el tribunal es bastante tedioso, es complejo, ¿verdad? De hecho, me ha tocado acompañar algunos de estos procesos. Entonces, ¿qué proponen para que haya más sensibilidad en el personal docente y se respete la identidad de las personas trans y no binarias? Gracias. Gracias. Tal vez vamos a escuchar unas 3 preguntas y luego vamos a por un espacio de respuestas. ¿Está bien? Muy buenas tardes a todos y todas. Soy académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, miembro del CCP. En primer lugar, me siento muy orgulloso de ver que de las 5 personas que están en esa mesa, a 2 de ellos los he visto en la Marcha del Orgullo Gay, de la Marcha del Orgullo de la comunidad LGTBQ de Costa Rica. Y eso me indica que como una persona que pertenece a la comunidad nos hemos ganado espacios a costas de en esta universidad, desgraciadamente en esta universidad, de escuchar que la universidad se está llenando de locas, la universidad se está llenando de gays, ¿cómo vamos a tener o permitirlo? Y como parte de esa comunidad, qué dicha que podamos realmente avanzar y no ser simplemente un objetivo político como somos a nivel de la política nacional y lo podemos ser acá. Entonces, ¿cómo podemos saber? Mi primera pregunta es, ¿cómo podemos saber que esto no es una postura política? Después, ¿cómo podemos superar desde la universidad el hecho de que todavía se denomina a una persona y todavía el hecho de con quién comparte sus vidas y sus sábanas sea importante en una vida académica? Si eso pasa en la universidad, imagínense lo que pasa en una fábrica. Ustedes lo pueden dimensionar. Y después, ¿cómo superamos este hecho? Desde la universidad simplemente me sorprende cuando hablamos de familia y simplemente es una familia, o sea, no tenemos ni capacidad de hablar de familias desde la universidad. O sea, eso a mí me deja perplejo, y si había un debate en el que quería estar y escucharlos era principalmente porque desgraciadamente me llega a las partes más sensibles y seguir siendo carnada política no nos merecemos. Somos una comunidad que le aporta muchísimo al país,
somos seres humanos muchísimo más allá de lo que suceda en nuestra sexualidad. Y después, por último, me gustaría hasta escucharlos a ustedes. ¿Saben qué es cisgénero? ¿Saben qué es una persona neutra? ¿Saben qué es una persona cisgénero heterosexual? ¿Saben qué es una persona cisgénero lesbiana? ¿Saben qué es una persona transexual? ¿Saben cuál es la diferencia entre un transexual y un transgénero? ¿Saben cuál es la diferencia entre una mujer transexual que tiene su identificación pansexual, etcétera? O sea, por lo menos para este debate tuvieron esa sensibilidad de prepararse, que es un crisol esto, y cómo realmente en la universidad representamos a todas estas personas y cómo podríamos realmente llegar a una política que impacte. Tal vez porque fueron muchas, tal vez sí hacemos una ronda de respuestas y luego continuamos. Un momentito. Ahora. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a proceder primero con la respuesta a Carolina. Carolina, yo creo que es fundamental que nosotros en las políticas universitarias, independientemente de que sean de género o no, empecemos a visualizar las diversidades. ¿Por qué? Porque las diversidades no pertenecen exclusivamente a una política, sino es importante que las diversidades empiecen a visibilizarse en otras políticas. Es fundamental también que nosotros como universidad tengamos protocolos para poder no solo obtener y asegurar espacios seguros, libres de violencia, libres de discriminación, sino que también nosotros podamos ofrecerle a los estudiantes que sufren este tipo de situaciones canales seguros para que puedan plantear y hacer sus denuncias y puedan contar con una instancia que los asesore y les acompañe en el proceso de respuesta. Es que tenemos un minuto para responder, ¿sí? Entonces, sí, no sé si quieren seguir o usted sigue con la segunda. Ok, vamos. Bueno, nosotros le podemos asegurar que en mi caso personal el tema de género no es una postura política. Creo que como vicerrector de investigación yo planteé acciones concretas para disminuir barrera de género. Se creó una mesa de acción afirmativa, creamos un estudio para ver dónde estaban esas brechas. Por ejemplo, se impulsó un primer fondo que financiaba el fortalecimiento de PPAs que tuvieran la transversalización de género. Antes de irnos, trabajamos con la PIEC en un fondo que le permite a las académicas tener hasta un cuarto de tiempo por un semestre para aprovechar su producción académica, porque las mujeres no tienen la misma posibilidad de producir al mismo nivel que los hombres. Entonces, mi trayectoria en la vicerrectoría, y así lo mismo fue Ale, le aseguro que esto no es una postura política. Quedan 5 segundos, hay que decir que no solo tiene que pasar por la política, sino que tiene que ser… Muchas gracias. Primero, yo creo que el tema de sensibilización en las aulas tiene que ser a través de programas formativos con contenido presupuestario, con dotación de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que coadyuve a que el cuerpo académico integrado con el cuerpo administrativo pueda ayudar a que estos programas sean formulados y sean ejecutados. Con respecto a la reflexión que hacía Graving en términos de la política, el impacto de la política, yo creo, Graving, que hay en esta población que usted la describió muy bien, unos vacíos país y globales incluso, donde hay discriminación en materia de acceso al mercado laboral. No todas ni todos tienen las mismas formas de accesar al trabajo, a los derechos. Por ejemplo, lo he visto en materia de acceso al crédito, lo he visto también en materia de…
Sí, hay dos preguntas o dos personas que participan, entonces cada candidatura tiene dos minutos, o sea, o cada equipo, mejor dicho. Adelante. Tal vez voy a referirme al concepto de familia. Yo creo que la familia, en este momento, la familia no es la familia tradicional que nosotros conocemos. Habemos familias, yo vivo con mis hijos, hay padres que viven con hijos. Creo que la familia tiene una connotación mucho más amplia de lo que hemos visto la familia tradicional. Yo personalmente vengo de una familia tradicional, padre, madre e hijos, 4 hermanas y 4 hermanos. Con respecto a los conceptos diferentes que se habla, generalmente leo este tipo de cosas, este tipo de información, no solo para este foro. Probablemente no domine cada uno de los conceptos, pero sí me gusta estar revisando esta parte. Y con respecto a la política de género, soy mujer y entonces de alguna manera hemos sido parte, somos parte de esa. Muchas gracias. Vamos entonces con más preguntas. Buenas tardes. Primero que nada, muy agradecida por el espacio. Creo que esta es una discusión necesaria. Sabemos que las decisiones presupuestarias impulsan o restringen los procesos de atención, de gestión y principalmente de atención de situaciones o de acciones en materia de igualdad. En esa línea, ¿cuál es entonces la estrategia para posicionar a la persona que necesita dicha atención como centro y no a la decisión numérica, a la decisión presupuestaria? Buenas tardes, mi nombre es Valeria de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual y con el permiso de los organizadores voy a desviar un poco la temática, pero voy a hablar sobre un tema que incide directamente en una de las formas de violencia que viven las estudiantes y las funcionarias y los funcionarios en la Universidad Nacional y es en el hostigamiento sexual. Y es que en la Fiscalía tenemos una gran preocupación en cuanto a la conformación y el funcionamiento del TUA, que si bien es cierto, no lo deciden ustedes, sino el Consejo Universitario, ya llevamos 8 meses sin TUA y alguien tiene que darle prioridad a esta situación. Solo en materia de hostigamiento sexual hay 8 expedientes esperando por una resolución. Son 8 víctimas que han esperado 8 meses porque se resuelva una resolución cuando el proceso debería durar 3 meses. Entonces, para saber qué han pensado ustedes y cómo van a lograr solucionar este problema que es emergencia institucional. Buenas tardes, Tania Bermúdez de Biología. Es una pregunta muy concreta, es sobre los interinos. Para nadie es un secreto que los interinos tienen rostro femenino. ¿Cómo ustedes pretenden reducir esta brecha? Porque realmente si ustedes ven los propietarios, la mayoría son hombres. Entonces, las mujeres no tienen la misma oportunidad, porque ustedes mismos lo han mencionado, de que no producimos lo mismo, porque tenemos una carga diferente, una sociedad patriarcal que no nos permite surgir tan rápidamente como los hombres. Entonces, en este caso, ¿cuál sería ustedes la posición y qué recomendarían o qué harían concretamente para reducir esta brecha? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Vamos con una ronda de respuestas. Cada persona en la mesa de las candidaturas tiene 1 minuto para responder. Sí. Seguidos. Si quieren lo arreglamos. Tal vez si nos… Ok. Ahora lo arreglamos. Ya. ¿Pueden empezar ustedes? Y luego siguen allá. Sí. Martín. Sobre las decisiones presupuestarias no hay que enredarse mucho. Es simplemente tomar, las prioridades se marcan por la asignación presupuestaria. Si no hay asignación presupuestaria no hay prioridad. Y hemos insistido, nosotros pusimos 12 ejes de trabajo y un eje de trabajo es género. Y eso incluye todos estos procesos que hay, como el que usted menciona, donde para que se den esas decisiones tiene que haber una estructura de recursos disponible y una dotación fundamental para que esto fluya.
Si no hay recursos, empiezan, como le escuché en materia del TUA, ahí están los expedientes durmiendo el sueño de los justos y no se van a resolver si no se ponen los recursos. Entonces, lo primero es poner los recursos para que la justicia sea pronta y cumplida. Doña Leni no va a responder. Ok, usted va a seguir respondiendo. Leni, adelante. Con respecto a los concursos por oposición a las reservas de plaza, a lo que se refería Tania, que la condición no propietaria tiene rostro femenino, yo creo que eso es una decisión relativamente sencilla de tomar, dependiendo de cómo se aborde en las unidades académicas. Yo creo que nosotros podríamos comprometer el hecho de que los concursos por oposición tengan esa paridad y esa validez. Yo les puedo decir, en la Escuela de Ciencias Geográficas somos 6 y 6 propietarios. En este momento hay más hombres interinos que mujeres, y yo creo que esas buenas prácticas hay que recuperarlas, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? O sea, no todas las unidades académicas tienen la misma condición, entonces hay que ver, pero definitivamente es una decisión que se puede tomar en el corto plazo. A la primera pregunta sobre presupuestos, en nuestro programa hemos establecido siempre todo lo que tiene que ver con género de forma transversal. En específico, estos presupuestos pasan por la voluntad política de designación, como lo han indicado los compañeros también, es decir, que se redireccionen las plazas específicas para hacer y hacer cumplir la política específica de género que nosotros tenemos. En Rectoría Adjunta, los presupuestos de académicos se manejan con muchísima delicadeza. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener la acción afirmativa de decir, aquí es donde vamos a apostar porque ocupamos tener todos los hallazgos y respuestas a los hallazgos que ustedes han encontrado. Y por otro lado, comentarles que en acciones afirmativas, por ejemplo, de capacitación, las compañeras ya no dan abasto dando capacitación a toda la universidad y ven disminuidas, por ejemplo, la investigación que nos sirve, como ellas indican, para tomar decisiones basadas en evidencia. En el caso de los interinos, nosotros creemos que es importante que empecemos a hablar del tema de cuotas en las unidades académicas, porque efectivamente hay unidades académicas que están dominadas prácticamente 99% por hombres, y ahí es fundamental para nosotros meter en el PEFESA un componente de género que no se quiso meter en esta oportunidad. Para nosotros es fundamental asegurar que las comisiones que evalúan atestados tengan paridad y sobre todo que se logren identificar cuáles son los principales sesgos de género cuando se están evaluando atestados por concursos por oposición y tratar de eliminarlos. Nosotros hemos hecho un planteamiento de cómo tomar RETA, PEFESA y poder asegurar contrataciones de interinos que vayan más allá de un año, porque acuérdense que con la Ley Marco de Empleo Público tenemos que resolver problemas de interinazgo a aquellas personas que tienen no más de 3 años de estar en la institución. Entonces tenemos una propuesta concreta en esta materia. Como eran 3 preguntas, cada equipo tiene 1 minuto más si quieren utilizarlo. Con respecto a la pregunta que planteó Valeria, para nosotros es fundamental fortalecer la Fiscalía de Hostigamiento Sexual. Nosotros creemos que los problemas de violencia sexual tienen que ser resueltos por equipos que sean multidisciplinarios, porque hay que apoyar a la víctima durante el proceso de denuncia, pero también nosotros creemos que tenemos que cambiar el enfoque, porque nuestra primera prioridad en la universidad tiene que ser proteger a la persona que está siendo víctima y luego hacer la investigación para ver si la persona realmente cometió hostigamiento o no. Entonces, que haya suficiente acompañamiento psicológico para las personas que denuncian es fundamental, que pueda haber un equipo conformado por profesionales de varias disciplinas que den el acompañamiento, es también fundamental, y nosotros creemos que en el caso específico del TUA es una responsabilidad del Consejo Universitario atender de forma
urgente la conformación de personas que integran el TUA para que pueda funcionar esta instancia. Sí, quiero ejemplificar el tema de las acciones informativas. Puede ser un cuchillo de doble filo. Usted introduce una acción afirmativa, mujer que sea responsable del programa, del proyecto. ¿Qué le está endosando usted? El doble o el triple responsabilidades del equipo. Le está endosando responsabilidad de formulación, de ejecución, de seguimiento, de elaboración de informes, de liquidación de cajas chicas, de gestión de giras. Usted le está dando más trabajo. Y si, perdónenme, pero si esa es una acción afirmativa, yo no estoy tan seguro. Porque si usted le está dando la responsabilidad para decir que ahora tenemos más mujeres dirigiendo programas y proyectos y actividades académicas, lo que estamos haciendo es introduciendo asimétricamente más trabajo y más responsabilidades a las mujeres. Vamos con otras 3 preguntas. Todavía nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. El micrófono para el público. Hola, ahora. ¿ahí? Sí. Muy buenas tardes, yo soy Larisa Arroyo, soy abogada y también laboro en el IEM. Quería tal vez precisar algo y hacerles una consulta, porque muchas veces tenemos la problemática de que, digamos, para complementar lo que comentaba la compañera Carolina sobre las personas no binarias, particularmente en temas que han tenido mucha resistencia a nivel social y estatal, cultural y demás, no contamos con información. Entonces, en estos momentos tenemos, digamos, denuncias anecdotales, ¿verdad? O sea, donde sabemos que está pasando, pero necesitamos datos. Y igual que lo han mencionado anteriormente, necesitamos inversión para levantamiento de esos datos y análisis de esos datos, para eventualmente, como también lo han mencionado, poder tomar decisiones políticas, ¿verdad?, para acciones afirmativas, pero basadas en la evidencia. En estos momentos sabemos, por ejemplo, que hay 2 mecanismos que podrían servir, que son, bueno, la Fiscalía de Hostigamiento, la Fiscalía de Faltas Comunes. No obstante, no tenemos claridad de las problemáticas de las personas LGBTIQ+ en la universidad. Entonces, mi consulta sería básicamente como qué acción concreta podrían, ¿verdad?, precisar para poder concretar esto, porque no se puede pensar en acciones afirmativas, sobre todo para un tema que muchas veces es poco comprendido, incluso por las personas que toman decisiones, ¿verdad? Entonces… Vamos con 2 preguntas más. Buenas tardes, Carmen Monge de la Vicerrectoría de Extensión, académica de la Escuela de Planificación y Promoción Social, doctora en Extensión Universitaria. Cuando nosotros nos acercamos a esta función, encontramos la develación de un sistema que va en contra de la vida. Estamos hablando del sistema capitalista, del sistema patriarcal. Dice Harari que religión, Estado y mercado se unen, en este caso la educación también es cómplice de esa erosión de la vida. Hombres en contra de las mujeres, no porque quieren, sino porque el sistema les ha dado un rol que deteriora su condición de vida, buscando éxito, reconocimiento, dinero, bienes, demostrar socialmente que tienen capacidad de pago y éxito en el mercado. Mujeres que almacenan, albergan valores, cultura, resistencia, formas de ver el mundo desde una visión menos erosiva con la vida. Hoy nos damos cuenta que no estamos llevando esto al modelo curricular ni a los planes de estudio. Entonces yo le pregunto a ambas fórmulas, ¿qué realmente vamos a hacer para tener una universidad anticapitalista,
antipatriarcal, anticolonialista, porque este pensamiento viene de todos los sectores y particularmente del norte global y atenta contra la vida no solamente de quienes estamos hoy ejerciendo en espacios de poder, sino en contra de toda la población a nivel mundial. Yo preguntaría cuáles son las contribuciones que han hecho ya que estuvieron en puestos que les ha permitido hacer transiciones en el sistema educativo. ¿Cómo vamos a hacer para entender que esto, si no lo llevamos a planes de estudio, si no hacemos cambios generacionales, vamos a seguir reproduciéndolos a través de los años y para el resto de la vida? Muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas escritas que las dieron desde antes, entonces pues para darle lugar también porque las pusieron de primero, pero son un montón y hemos tratado de hacer cierta clasificación. Entonces una por una. Pero lea una primero y exacto. hacemos una ronda de respuestas. En concreto, ¿verdad? ¿Qué acciones se ejecutarán para atender la violencia política en la U? Bueno, vamos entonces con la ronda de respuestas. Un minuto. Muchas gracias. Bueno, en la primera pregunta de Larisa, del IEM, nosotros consideramos que seguir invirtiendo en el tema, y es otra respuesta que había dado, invertir en género e invertir en toda esta capacitación de sensibilidad de lo que tenemos que estar más despiertas y más despiertos. Una unidad de apoyo consideramos que es indispensable, pero con más recursos de investigación para tener estos datos, como decías, para tomar decisiones basadas en evidencia. Esta intervención que nos regala Carmen también de este sistema, ¿verdad?, tan invasivo, nos dice después de la pandemia que nosotros tenemos que estar pensando en la vida, y yo creo que ese es el mensaje más claro que nos estás regalando, de decir cómo incorporar en un modelo curricular. Estamos a la víspera del 5º Congreso, yo creo que ahí esta reflexión de incorporación. Si quieres. De la incorporación en el 5º Congreso de estas reflexiones al modelo pedagógico que está en este momento en el CONSACA siendo analizado. Yo creo que tiene que tener siempre esta impronta de la forma en que nos relacionamos con todo. Yo creo que la formación que da la Universidad Nacional en eso es diferenciadora, y este sello UNA que es como un abstracto que mucha gente no lo ha querido nombrar, pero yo creo que lo podríamos aquí renombrar de qué es lo que nosotros queremos como sello UNA, un estudiante que se implica en acciones de investigación, de extensión, que está en un espacio vital de aprendizaje y en ese espacio vital está luchando por los derechos humanos, sale a trabajar con una impronta de justicia social, y eso es lo que hace la Universidad Nacional, transformar vidas como nosotros, donde también se nos había enseñado que el éxito era el camino, pero realmente las relaciones y la vida siempre será el camino. Un minuto más. Es importante reconocer que en la universidad nosotros el tipo de violencia de género más desarrollado que tenemos es el de violencia sexual, que tenemos ya la oficina de hostigamiento y la fiscalía, pero hay que reconocer que nos hace falta establecer protocolos para atender los otros tipos de violencia. Por ejemplo, yo creo, y lo manifesté así, y lo hemos conversado con Alejandra, que ha llegado el momento de establecer cuotas paritarias para ir a puestos de gestión, por ejemplo, que las fórmulas a subdirección y a decanatura vaya siempre hombre y mujer, y por qué no establecer un programa de acompañamiento para poder formar personas, mujeres que tengan interés de participar en estos puestos. Es increíble cómo escucha uno que, es que ella como es mujer va a ser más suavecita, le toca la parte social, le toca los temas más de conciliación, o a veces se hacen dudas sobre la capacidad que tiene por ser mujer. Es increíble los comentarios. Sí, Clarisa, recuerdo muy bien que ya se fue don Álvaro Madrigal, que lo vi por aquí, hace como 10 o 15 años,
en materia de acoso laboral, yo estaba constituyendo una comisión para trabajar y ahí la gran dificultad estuvo en tipificar efectivamente lo que era el acoso laboral, porque no todo es acoso laboral, ni todo es acoso sexual. Y le digo esto porque usted es abogada y yo soy economista, y el abogado no puede tener la ley sujeta a la interpretación. La ley es la ley y tiene que aplicarla, la regla es la regla, tiene que aplicarla. Entonces, en la medida en que tengamos esa tipificación bien definida, juega la regla, aplica la regla y resuelve. Pero si no hay esa claridad, me parece que ahí hay un vacío. La reflexión sobre la pregunta de la Adelante. Carmen Monge, sin duda, usted lo ha explicado bien, nuestra Universidad Nacional tiene una dificultad en la cultura que tenemos. Esa cultura patriarcal, heredada por siglos, no es fácil de quitarla en 3 ni en 5 años. Seríamos mentirosos. Pero sí lo que podemos hacer es reconocer que el modelo capitalista convencional nos ha llevado, porque tanto tienes, tanto vales. El egoísmo nos ha cegado, el individualismo nos ha matado. Y si no asumimos posturas de igualdades, solidarias, de cooperación, imposible que vayamos a reconocer el equilibrio entre hombres y mujeres. Lo vi muy claramente, usted preguntó algo sobre el trabajo que hacíamos. En la Vicerrectoría de Extensión, liderazgo fuerte de mujeres. ¿Qué me tocó? Trabajar igual. No. Agregar que para actuar sobre la diversidad tenemos que reconocer y conocer la información. Yo creo que una de las cosas que nos limita es que la información es escasa, tenemos que sensibilizar para poder actuar. Yo creo que una sociedad como la nuestra, hablar de diversidad es hablar de reconocer que no somos hombre, mujer, sino que somos una gran comunidad compuesta de, ya los compañeros lo señalaban, de otras formas de verlo. Entonces, un aspecto fundamental, y yo creo que hay que seguir trabajando, es en generar información para enfocar las acciones. O sea, a veces, digamos, podemos invertir mejor los recursos si tenemos información sobre qué es lo que estamos hablando. Muchas gracias. Vamos con una última ronda de 3 preguntas. Ok, bueno, aquí se hizo la selección porque son un montón más, pero bueno, la primera es, se ha hablado un montón del sector académico y administrativo, en concreto, ¿qué van a llevar a cabo con la comunidad estudiantil y la FEUNA? Esa es una. Pero en la misma línea, también es generalmente en torno al ámbito académico, hay pues muchas desigualdades, dicen que hay yo estoy resumiendo, hay una inversión con fondos, con becas, y hay una sobrecarga laboral en aumento en el ámbito administrativo que suele quedar de lado. Entonces pregunta, ¿cómo atender la desigualdad en temas de capacitación para proteger además la salud mental del sector administrativo? Y una por acá. Buenas tardes, Evelio Granados. Bueno, felicitar a las fórmulas por esa responsabilidad con la que han venido y ese cúmulo de esfuerzo que van a tener que poner para salir adelante cualquiera de las fórmulas ganadoras. Yo creo que las preguntas hasta ahora han sido como muy de reglas de juego y voy a ver, yo quiero ser más directo y quiero ver cómo resuelven. Por ejemplo, para mí es muy fácil negociar una política a nivel de las unidades académicas, de que si este año se nombró un académico en propiedad, el que sigue es una mujer. Si en este semestre el RETA nos dice que el puntaje mayor lo tuvo un hombre, ok, no importa, en el siguiente curso que haya que asignar sigue una mujer, no importa si el puntaje está abajo.
O sea, a mí me parece que estas son decisiones claras que nos llevan a crear actitud y seriedad por parte de ustedes. Ese es el tipo de respuestas que a mí me gustaría escuchar. Ya están las 3 preguntas, perdón, es que me perdí. Tenemos varias más, o sea, un montón. Yo no sé si eventualmente podríamos hacer algún mecanismo de respuesta posterior, porque allá hay más preguntas. Y... Bueno, vamos a ir a responder estas 3 preguntas y luego votamos aquí si seguimos. Lo que falta del programa de esta tarde es la firma de compromisos por parte de las candidaturas, ¿verdad? Es algo rápido, pero sí tenemos que hacerlo. Adelante entonces con las respuestas. Sí, el sector administrativo viene sosteniendo en sus espaldas, con un esfuerzo laboral importante de hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, asumiendo un costo de oportunidad familiar, de bienestar, en salud, mental, física y espiritual, producto del exceso de cargas laborales. Y ese costo es muy fuerte. ¿Y qué hay que hacer? Y ponemos un ejemplo, doña Alejandra, que fue vicerrectora de vida estudiantil. En el 2018 se asignaban 6.000 millones a becas con 20 y algo de funcionarias. Hoy se asignan 12.800 millones con 5 o 7 funcionarias más. O sea, el doble de trabajo casi recae en las espaldas de las funcionarias. Y por lo tanto, ahí hay que introducir medidas. No, sobre las políticas de género. Ahí lo que Lilian y yo hemos conversado es lo siguiente. Lilian está muy de acuerdo en que la dotación de recursos que se requieran de infraestructura, financieros, de tecnología, etcétera, sean cumplidos para la PIEG y para el conjunto de políticas. Políticas sin recursos asignados no son políticas, esos son puros discursos demagógicos que la clase política usa para persuadir al electorado y no vamos a caer en esa trampa y lo hemos conversado con el IEM. Decisiones, Evelio, a mí me parece muy bien lo que usted me dice y ahí vamos con el otro minuto. Esto es un tema de decisión de postura política. Si becas son para hombres y mujeres y hay un empate 1 a 1 entre hombres y mujeres, muy simple, la beca es para una mujer. Eso es una decisión política. Ya pasó el minuto. Adelante, ¿no? No. Sí, entonces, en la medida, por lo que el profesor Granados pregunta, Lilian y yo lo hemos conversado tal como tal, dada la experiencia de Lilian, y lo que creemos es que en elementos incluso de carrera académica, habría que introducir criterios muy simples, con viabilidad política, donde efectivamente la mujer pueda asumir lo que le han llamado acciones afirmativas. A mí ese concepto no me gusta mucho, a mí lo que me gusta es decir, vamos a darle la estructura de poder a jugar en favor de los hombres para erradicar las asimetrías que hay entre hombres y mujeres. Y eso pasa por tomar esas decisiones. ¿Es una decisión técnica? No, es una decisión política y tendrá que asumirla el Consejo de Rectoría que se nombre junto con la rectora junta, el rector y la estructura de gobernanza, CONSACA, Consejo Universitario, Asamblea de Representantes. Ahí lo dejo. Gracias. Adelante. La primera pregunta sobre ¿y qué pasa con la comunidad estudiantil? Dijeron FEUNA, pero en realidad la FEUNA es más allá en su estructura. Siempre respetando el cogobierno hay que seguir impulsando todo lo relacionado a capacitación, educación y más educación, capacitación, derechos humanos, educación para la paz.
bullying y ciberbullying. Es una de las violencias que vimos incrementadas después de la pandemia y que seguimos viviéndolas, aunque están silenciadas. Por eso hay que nombrarlas, hay que ponerlas en la mesa y hay que seguirlas calificando para poder accionar algo para estas personas que están viviendo estas violencias. Y también en coordinación con la CASAL, que tiene muy identificadas las faltas comunes. También con la Defensoría de los Estudiantes hay un trabajo que ya se hace, porque no hay que desmeritar, hay mucho esfuerzo institucional, pero necesita más fuerza. Hay visión y no hay que inventar nada nuevo, lo que hay que seguir es haciendo la lucha por capacitar y seguir. Con respecto a la pregunta del sector administrativo, vamos a ver, yo creo que es fundamental que nosotros reconozcamos que la universidad durante años ha abandonado la salud psicosocial. Y es hora de que la universidad empiece a trabajar en el tema de salud psicosocial, que podamos identificar aquellos espacios donde hay riesgos psicosociales y que no nos esperemos hasta que reviente como un acoso laboral o un acoso de naturaleza sexual, sino que empecemos de forma preventiva a trabajar los riesgos psicosociales. Y perdón, pero los riesgos psicosociales a veces no son solo del individuo o del grupo, son de la organización. Y hay que reconocer que la Universidad Nacional ha llevado a procesos de burocratización tan elevados que eso está generando sobresaturación de funciones. Entonces, trabajar el riesgo psicosocial, pero también disminuir la burocracia es urgente para poder hacer una acción integral y mejorar el bienestar del sector administrativo. Con respecto al tema de sesgos, vamos a ver, el tema es que yo creo que ha llegado la hora de que nosotros hagamos la discusión sobre cuotas para órganos colegiados, sobre cuotas para el otorgamiento de concursos por oposición en plazas por propiedad. No tengo en este momento la fórmula exacta porque sería muy irresponsable decirle de qué forma hacerla, pero creo que contamos con la madurez institucional como para sentarnos a lo que he mencionado. Comisiones de evaluaciones de atestados con paridad, poder empezar a identificar cuáles son esos sesgos que tenemos de género cuando estamos haciendo evaluación de atestados para concursos de oposición y tratar de trabajar colectivamente en un mecanismo que nos permita dar un paso más en materia de paridad. Es que creo que las acciones afirmativas son fundamentales para poder atender las brechas de género, si no, no es posible revertir la situación que tenemos. Bueno, ha llegado la hora de tomar una decisión. Tenemos muchas preguntas todavía, pero tenemos también que cumplir el plan que teníamos para esta tarde. Entonces, les pregunto a las candidaturas si quieren seguir respondiendo al menos 3 preguntas y 3 respuestas y luego hacemos la firma. ¿Les parece? Ok, entonces vamos con 3 últimas preguntas. Bueno, ya no me presento porque ya lo hice. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy complicados a nivel presupuestario. Y hay entonces una preocupación. He escuchado mucho de aumentar el presupuesto, de buscar por acá. No. Con la realidad que tenemos en la universidad hoy en día, presupuestaria, social, etcétera, con esa realidad, 3 acciones concretas que nos permita ser una universidad más inclusiva y reducir esas brechas de género que se han producido en nuestra universidad a lo largo de los años. Concretas en el contexto y en las situaciones y las variables que tenemos hoy en día. 2 preguntas más. Y leo entonces otras 2 que hay acá. Bueno, unas, ¿cuánto se quisiera invertir para la garantía en investigación sobre discriminación y violencia, considerando que de hecho han mencionado tantas veces que hay que trabajar en eso, como en concreto? Y luego, ¿cómo pretenden incorporar el enfoque de género en los presupuestos institucionales? Gracias.
Vamos entonces con una ronda de respuestas. Ok, hay una cuarta pregunta presencial. Tal vez, Ana, si vas, y esta vez serían 4 entonces. Allá. Gracias, mi nombre es Roxana Durán y trabajo para la Escuela de Administración. Primero que todo, quiero darle las gracias a los 4 participantes. Realmente quiero reconocerles a los 4. Los 4 han apoyado el tema de género, no puedo quejarme más que darles las gracias. Quiero decir que sí hemos avanzado. Cuando yo entré a esta universidad, y lo voy a decir en historias, pero son historias de vida. Cuando yo entré a esta Universidad Nacional, fui acosada por un profesor, que ya no está, por dicha. Pero sí tuve el apoyo de la dirección en ese momento. No pasó a más, gracias a Dios, pero eso te deja marcado. Superar eso cuesta. Creerles ahora que estamos en esta campaña, pues me resulta difícil, a menos que, como sí los conozco a los 4, sé que sí es posible que lo logren, que lo logremos, porque aquí tenemos que participar todos. Quiero enfatizar en qué es justicia realmente, qué es justicia. Vamos a ver, en el tema salarial, ¿qué es justicia? Tenemos un problema, parece, con el micrófono. Ahora. ¿Se escucha? Ya te van a cambiar el micrófono. ¿Alguien que le pase el micrófono a la... Gracias. Muy amable. Sí, y en términos también que no es solamente el tema, que tiene que ver con el tema presupuestario, como lo dijo el compañero, y es en el apoyo a las giras académicas. Realmente las experiencias que yo he tenido no han sido tan buenas en los últimos años y no tiene nada que ver con el sistema de transportes actual, o sea, tiene que ver con una política institucional. El tema salarial, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tenemos una carencia, una deuda tan grande en política salarial y obviamente eso se refleja en otras áreas que ya estamos sufriendo nosotros. Gracias. Gracias. Entonces, vamos con los últimos 4 minutos de respuesta. No sé si… excelente. Cada fórmula va a tener 4 minutos. Esta vez no se les va a parar cada minuto, ¿ok? Adelante. Sí, muy bien. Graving, esa pregunta suya es muy buen nivel. Le doy 3 acciones concretas. 1, garantizarle los recursos a los órganos decisorios. Preguntas que nos hicieron esos. Eso es una prioridad y si es prioridad, Graving, quiero decirle que hay cuentas en la liquidación presupuestaria donde hay recursos subutilizados, subejecutados. 2, apoyar a la PIEC en su plan de implementación de la política. Y eso lo hemos dicho. 3, integrar a las mujeres estudiantes en los PPAs con recursos disponibles para que puedan realizar giras y acompañar a los coordinadores, al equipo de trabajo para que hagan extensión e investigación contra formación social en las comunidades y darle espacio a las mujeres estudiantes. Quizás con respecto al enfoque de género en los presupuestos, yo creo que nosotros tenemos muchos presupuestos que los manejamos a nivel institucional en los cuales podemos visibilizar este enfoque. Por ejemplo, en los recursos de junta de becas, podemos asignar recursos diferenciados para las mujeres. También en los proyectos, en la formulación de proyectos, ya hay iniciativas, pero todavía se puede incidir más. Hay algunas unidades académicas que no tienen tiempos para proyectos, ahí se pueden incluir. También podemos visibilizar en las posibilidades de capacitación que tenemos actualmente, que hay recursos para esto, sin embargo, digamos, no hay una discriminación si es, digamos, a quién estamos asignando los recursos.
Y un tema importante que tiene que ver con la contratación, digamos, cuando contratamos, y ya el tema tal vez no es tan divergente, pero por ejemplo, cuando contratamos el personal administrativo, ver que haya una paridad dentro de las instancias. Generalmente el rol de secretarial lo ejercen las mujeres, y cuando hay posibilidad digamos, de tener mayor paridad. También podemos trabajar el enfoque de género en las aulas. Yo creo que ahí es fundamental donde tenemos que trabajarlo. Con los mismos recursos podemos hacerlo. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad y tenemos a toda la población universitaria para poder incidir, porque no podemos cambiar una realidad si no tenemos conciencia de que esto está afectando, y la naturalización de lo que hemos vivido es parte de la vida diaria. Yo creo que en los planes de estudio se puede incorporar visibilizando aquellos referentes que son mujeres que han trabajado por una disciplina, y no tiene que ser grandes acciones, sino irlas trabajando día a día. Creo que tenemos muchas oportunidades para incluir la perspectiva de género y trabajar por estas desigualdades. Yo creo que las mujeres, yo como mujer, digamos, he pasado por todos los estadios, creo, y puedo identificar que realmente las mujeres somos muy resilientes a los cambios, y creo que tenemos mucha también posibilidad de sensibilizar con nuestro trabajo, con nuestro ejemplo, y para esto no requerimos quizás recursos de acompañamiento del IEM y más apoyo a la política de la PIEP, pero con los recursos que actualmente tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchísimas oportunidades de mejora. Nosotros no podríamos decir que no vamos a hacer nada porque no vamos a recibir un presupuesto adicional. Creo que eso ya no cabría en nuestro medio. Nosotros nos comprometemos con 3 cosas puntuales. La primera, constituir una unidad institucional que le dé soporte a la PIEC, adscrita a la Rectoría, con el presupuesto que se requiere para poder operar. En términos del sector académico, nos comprometemos desde el PFESA, fortalecer las becas que se le otorgan a las mujeres con respecto a los hombres, de forma tal que las mujeres puedan llevarse a su familia, sobre todo aquellas mujeres madres solteras, que esto se está convirtiendo en un impedimento para que puedan sacar sus doctorados, y trabajar fuertemente con carrera académica para poder hacer una escala diferenciada para hombres y para mujeres que reconozca el hecho de que existen asimetrías en la distribución de las labores de cuidado y las labores domésticas. Y en el caso estudiantil, nosotros nos comprometemos a generar protocolos para poder atender todas aquellas situaciones que pudieran atentar contra los derechos y que impidan que las aulas sean espacios realmente seguros. En el tema de investigación de género, nosotros creemos que es fundamental formar a las personas para poder plantear proyectos con perspectiva de género. Cuando abrimos el fondo fue una experiencia riquísima, porque las personas traían sus ideas y en acompañamiento con Ana María, Ana Yudel y María Amalia, se iba trabajando con las académicas y los académicos para que, no importa si el proyecto fuera en ciencias básicas o en ciencias sociales, se iba estableciendo mediante capacitación y sensibilización cómo ir haciendo el abordaje a la hora de plantear los objetivos. En el caso de presupuestos, nosotros tenemos en el plan, les invito a que lean el eje número 1, una acción concreta de avanzar hacia lograr identificar cuánto es el presupuesto que la institución está invirtiendo, no solo en género, sino también en la atención de sectores minoritarios. Creemos que es fundamental para esto poder avanzar entre una mayor articulación del presupuesto con la planeación, porque con las acciones estratégicas que están asociadas al PMPI y a las unidades académicas a través de los aportes, sería más fácil empezar a rastrear este tema. Y Ale le responde la última. También
Adicional a esto, el modelo de admisión. No puede ser que tengamos tantos años de tener una modificación al algoritmo para aquellas carreras que están o que son mayoritariamente masculinizadas y podamos hacer una acción afirmativa que ya está listo para poderlo ajustar a la próxima admisión. Estoy hablando como por ejemplo la carrera de informática, que se le puede hacer una adición, ya tenemos la evidencia de que realmente cada vez hay menos mujeres que puedan ingresar a esta carrera. Justicia social, justicia salarial, realmente así denominado por el IEM también, tenemos política, tenemos capacitación, tenemos acciones afirmativas. Entonces, uniendo lo que decía doña Roxana y Graving, o sea, el presupuesto se puede hacer, pero ya hay algo que se pueda seguir fomentando con el presupuesto que tenemos. Pero pasa por comprender desde la raíz que el género es estructural. Entonces, nosotros no podemos entender unas acciones diferentes a carrera académica si no nos vamos a ver el fondo. Es que no es lo mismo ser una mujer en educación con el presupuesto que tiene educación o el CIDE para investigación y extensión que ser un hombre en ciencias duras que tiene tantos tiempos completos en investigación. Entonces, cuando hacemos un PFESA o un RETA, tenemos que ver esa raíz estructural que fue generada y no pensada desde el género. Entonces, es que el género tiene que irse desde la raíz para ver esas estructuras que son las que hacen que haya un… Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambas fórmulas por atender estas preguntas. Muchas gracias. Ahora llegamos a un momento central, como les había adelantado en esta jornada, que es la lectura y firma simbólica de la Carta de Compromisos por la Igualdad de Género en la Universidad Nacional. No sé si me puedes poner la presentación. Este documento fue elaborado por el Instituto de Estudios de la Mujer con base en los marcos normativos nacionales e internacionales de los derechos humanos. En él se recogen 9 ejes de acción prioritarios para avanzar hacia una universidad más justa, equitativa, segura y libre de discriminación. La firma de este documento es voluntaria y representa un compromiso ético, político e institucional de las candidaturas con los valores que sostienen el quehacer universitario. Les voy a leer en este momento lo que es el compromiso. Nosotras y nosotros, quienes suscribimos esta carta en calidad de candidaturas a la Rectoría y Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional, manifestamos nuestro compromiso activo, ético, político con la igualdad de género como eje transversal de la vida universitaria. Este compromiso responde no solo a los principios de justicia social y derechos humanos, sino también a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por el Estado costarricense, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2018-2030, la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual y la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional. En reconocimiento de estos marcos normativos y del trabajo sostenido que ha realizado el Instituto de Estudios de la Mujer como instancia asesora en materia, nos comprometemos a implementar y fortalecer políticas que promuevan una universidad libre de violencias y discriminaciones basada en la equidad, la justicia y el respeto a las diversidades. De manera específica, respaldamos y asumimos como parte de nuestra eventual gestión los siguientes ejes de acción. 1. Impulsar y fortalecer las políticas de género, garantizando su aplicación efectiva en todas las áreas de la universidad. 2. Asignar presupuesto operativo y laboral suficiente para la sostenibilidad de dichas políticas y acciones asociadas. 3.
crear un mecanismo institucional adscrito a Rectoría con poder de decisión que actúe como contraparte del IEM y vele por el seguimiento, evaluación y mejora continua de estas políticas. Fortalecer el Instituto de Estudios de la Mujer, reconociéndolo como una instancia experta y dotándolo de los recursos necesarios para su acción sustantiva. Consolidar mecanismos eficaces para la prevención, atención e investigación de las violencias de género. Garantizar la recolección y análisis de datos desagregados sobre desigualdades de género como insumo para la toma de decisiones informadas. 7. Promover procesos de capacitación y sensibilización institucionales en perspectiva de género dirigidos a toda la comunidad universitaria. Fomentar y financiar la investigación en temas de género, incentivando su articulación interdisciplinaria y su impacto en políticas institucionales. 9. Asegurar la articulación de las políticas de género con el plan institucional de mediano plazo, así como con la planificación estratégica y presupuestaria institucional. Al asumir estos compromisos, nos comprometemos a construir una Universidad Nacional más democrática, segura, inclusiva y transformadora, donde la igualdad de género no sea un discurso, sino una práctica cotidiana respaldada por estructuras, decisiones y recursos. Firmamos esta carta como testimonio de nuestra voluntad de liderar con coherencia, transparencia y compromiso institucional sostenido. Le solicito a Lucy que por favor entregue los compromisos a cada fórmula para que lo firmen en este momento. Se las mandamos después. Les solicito por favor un aplauso de la audiencia. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, agradecemos profundamente la participación activa de las candidaturas, así como de todas las personas presentes. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la erradicación de las violencias y la construcción de una universidad democrática, plural e igualitaria. Porque como lo hemos dicho, no hay excelencia académica sin igualdad, no hay calidad institucional sin justicia social y no hay universidad transformadora sin derechos humanos. Muy buenas tardes, muchas gracias.